Ya, listo. Ya, ahora sí. Ya, función biyectiva. Toque, chicos. A y B son subconjuntos de los reales. Una función definida de A a B con regla de correspondencia y igual a f de x. Se dice que es biyectiva si ya sabes, tiene que cumplir las dos al mismo tiempo. Esa es una función biyectiva. ¿De acuerdo? Una función biyectiva es una función que cumple que es inyectiva y suryectiva al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Cumple las dos. Simultáneamente es inyectiva y también es suryectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es una función biyectiva. ¿Está bien? O sea, tiene que cumplir las dos cosas. Acuérdate lo que significa que sea inyectiva, ¿no? Inyectiva significaba que f de A igual a f de B, implica que A es igual a B, y suryectiva significaba que todos los elementos del conjunto de llegada tienen preimagen. Todos los elementos del conjunto de llegada, todos los elementos del conjunto de llegada tienen preimagen. ¿De acuerdo? Ahí está la condición y acá hay un ejemplo. Esta es una función que es biyectiva. ¿De acuerdo? Es una función bastante básica que es biyectiva. Profe, ¿cómo se demuestra que esta función es biyectiva? Profe, ¿cómo se demuestra que esta función es biyectiva? Bueno, podemos comenzar, por ejemplo, demostrando la inyectividad. Profe, ¿cómo se demuestra que esa función para comenzar es inyectiva? Fácil, si tú quieres demostrar que una función es inyectiva, puedes comenzar diciendo que g de A es igual a g de B. Y ya sabes, ¿no? Tienes que demostrar de que A es igual a B. Debes demostrar de que A es igual a B. ¿De acuerdo? Y eso se puede lograr porque g de A es A al cuadrado más 4 y g de B es B al cuadrado más 4. Entonces puedo cancelar el 4 y que me quede que A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Lo paso a restar y luego me van a quedar dos opciones, ¿no? Que A sea igual a B o que A sea igual a menos B. Me van a quedar dos opciones, que A sea igual a B o también puede ser que A sea igual a menos B. Pero luego te acuerdas y dices, aguanta un momento, un momento. Si los números son mayores o iguales a uno, o sea, ese es el dominio de la función, ¿sí o no? El dominio de la función vendría a ser de 1 más infinito. Eso significa que esa función está definida para números mayores o iguales a uno. O sea, este A y B que está acá, ese A y B son números mayores o iguales a uno. Entonces, ¿es posible que A sea igual a menos B? Es imposible, pues. ¿Es posible que A sea igual a menos B? No, porque ambos números son positivos. Si ambos números son positivos, jamás en la vida se va a cumplir de que A es igual a menos B. Así que, ¿cuál es la única opción que podría ocurrir? La única opción que podría ocurrir es que A es igual a B. Es decir, he demostrado que la función es inyectiva. He demostrado que la función es inyectiva. ¿De acuerdo? Es inyectiva. Entonces, la función, como le digo, sería una función inyectiva. ¿De acuerdo? Esa es una función inyectiva porque hemos demostrado que A es igual a B. Ahora, profe, ¿y cómo se demuestra de que es suryectiva? ¿Cómo se demuestra que la función es suryectiva o sobreyectiva? Fácil, primero calculas el rango. Como tú sabes el dominio, o sea, tú sabes que x es mayor o igual a uno, entonces x al cuadrado sería también mayor o igual a uno y por lo tanto x al cuadrado más 4 sería mayor o igual a 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, x al cuadrado más 4 sería mayor o igual a 5. Es decir, hemos descubierto de que la función f de x es mayor o igual a 5 y ahí te sale que entonces el rango de la función sería de 5 al más infinito. ¿De acuerdo? Del 5 al más infinito. Profe, ¿y para qué he hallado el rango? No entiendo. ¿Y ahora qué hago? O sea, usted supuestamente quería
analizar si es que la función era surjectiva o no. ¿No? Profe, usted quería analizar si es que la función es surjectiva o no es surjectiva. Entonces la pregunta es, ¿y para qué hay el rango? ¿Para qué? Lo que pasa es que ahora, una vez que tú has hallado el rango, ahora te fijas quién es el conjunto de llegada. El conjunto de llegada es cerrado en 5 hasta más infinito. Mira, acaba de salir exactamente igual. El rango ha coincidido con el conjunto de llegada. Ha coincidido. B ha salido igual al rango. Eso significa que la función se puede decir que es una función surjectiva. Entonces, hemos encontrado que la función es inyectiva y que es surjectiva al mismo tiempo y por lo tanto la función vendría a ser una función biyectiva porque cumple exactamente todo, ¿de acuerdo? Cumple exactamente todo, ¿de acuerdo? Es inyectiva y al mismo tiempo es surjectiva, ¿de acuerdo? Entonces, esto está acá resumido, como seguramente ya pueden haberlo visto, porque ahí estaba para que lo puedan descargar. Primero demostramos que es inyectiva, calculando el rango, nos damos cuenta que también es surjectiva. En conclusión, la función es biyectiva, ¿de acuerdo? Ya, y esas son las últimas propiedades, ¿de acuerdo? Son propiedades relativamente sencillas. Chicos, si ustedes tienen dos funciones sobreyectivas, entonces su composición también lo va a hacer, en cualquier orden. Ya, mira, si las dos funciones son sobreyectivas, si las dos funciones son sobreyectivas, entonces su composición va a ser también sobreyectiva. ¿Ok? Si f es sobreyectiva y g también es sobreyectiva, entonces G o F, o F o G, cualquiera de las dos, también va a cumplir que es una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? Anoten eso para las preguntas de teoría. ¿De acuerdo? Para las preguntas de teoría. Lo mismo cumple con las funciones inyectivas. ¿De acuerdo? Lo mismo cumple con las funciones inyectivas. Si F es inyectiva y G también es inyectiva, entonces se cumple que G o F también es inyectiva y F o G también. O sea, la composición va a ser inyectiva. Ya sea F o G o ya sea G o F, cualquiera de las dos va a ser inyectiva. Cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos. Ya sabes, si dos funciones son sobreyectivas, entonces su composición es sobreyectiva. Si dos funciones son inyectivas, su composición es inyectiva. Pero ojo, esto no se cumple al revés. ¿De acuerdo? Esto no se cumple al revés. O sea, mira, si tú tienes que una función f es inyectiva y que otra función g también es inyectiva, entonces la composición f o g, ¿cómo es? La composición f o g también va a ser inyectiva. Si ambas funciones, si las dos funciones son inyectivas, entonces su composición también va a ser inyectiva. La pregunta es, ¿esto se cumple al revés? Esa es la gran pregunta. Profe, usted me dice que si las dos son inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Pero una pregunta, profesor, y si me lo preguntan al revés, si a mí me dicen que la composición es inyectiva, dígame, profesor, ¿eso significa que necesariamente las dos tuvieron que serlo? O sea, que F tuvo que ser inyectiva y que G también. O sea, también esta propiedad se cumple al revés y la respuesta es no. No necesariamente esta propiedad se va a cumplir al revés, chicos. ¿De acuerdo? Esta propiedad no necesariamente... Profe, ¿qué? ¿Cómo que esto no se cumple necesariamente al revés? Lo que pasa es que si tú tienes una composición inyectiva, G sí está obligada a ser inyectiva. G sí, eso está bien. Pero F no necesariamente. F puede que sea inyectiva como puede que no, pero en general no necesariamente es. No necesariamente
es inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda eso. Si la función f es inyectiva y la función g también es inyectiva, si la función f es inyectiva y g es inyectiva, entonces, si ambas son inyectivas, su composición es inyectiva. Pero que la composición sea inyectiva no significa que las dos tienen que ser, por si acaso. No significa que las dos tienen que ser inyectivas, solamente la de adentro. La función que está adentro, que es G sí está obligada a ser inyectiva. Pero la de afuera no necesariamente no. Puede que sí, puede que no. La única que sí realmente está obligada a ser inyectiva es la función que está aquí. ¿De acuerdo? Es la función G. Esa función sí está totalmente obligada a ser inyectiva, pero F no necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para las preguntas de teoría. ¿De acuerdo? Si F y G son biyectivas, entonces su composición es biyectiva. Si G o F es inyectiva, entonces F es inyectiva, G no necesariamente. Y si la composición G o F es sobreyectiva, entonces G es sobreyectiva y F no necesariamente. ¿De acuerdo? No necesariamente debe de ser. Cardinalidad. Ojo, cardinal, acuérdate, ¿qué significa cardinal de un conjunto? El cardinal de un conjunto, cardinal del conjunto A, significa el número de elementos del conjunto A. Ese es el cardinal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? La cardinalidad es el número de elementos del conjunto A. Sea la función f de AB, si la función es inyectiva, se cumple que el cardinal de A tiene que ser menor o igual al cardinal de B. Eso significa que la cantidad de elementos de A debe ser menor o igual a la cantidad de elementos de B. ¿De acuerdo? Es menor o igual a la cantidad de elementos de B. Si la función f es sobreyectiva, entonces el cardinal de A ahora es al revés. Para que la función sea sobreyectiva, eso significa que el cardinal de A tiene que ser mayor o igual al cardinal de B. ¿De acuerdo? Y por último, si una función es biyectiva, ambos cardinales tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Si una función es biyectiva, entonces ambos cardinales van a tener que ser iguales. ¿De acuerdo? Van a tener que ser iguales. Eso se le llama conjuntos equipotentes. También por ahí lo puedes encontrar como conjuntos equinumerosos. Equinumerosos. Así que ya sabes, si una función es inyectiva, entonces el cardinal de A tiene que ser menor o igual al cardinal de B. ¿De acuerdo? Si una función es sobreyectiva, entonces el cardinal de A tiene que ser mayor o igual al cardinal de B. Y si una función es biyectiva, entonces obligatoriamente ambos cardinales tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Ambos cardinales obligatoriamente tienen que ser iguales. Bueno, chicos, y ahora sí, es momento de poner en práctica todo esto. Vamos a comenzar a resolver esos problemas. La mayoría no está muy complicado. Espero que hayan comenzado ya a resolver esos problemas. ¿De acuerdo? Espero que ya vayan a resolver esos problemas. Y comencemos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. A ver, chicos, no se estén distrayendo, ¿ah? Por favor, no se me estén distrayendo en el chat ahí que luego están que se pierden y me van a pedir bueno, me van a pedir ¿cómo se llama? Que explique otra vez. Presten atención, no se estén distrayendo. A ver, comenzamos. Me dice, con respecto a las funciones podemos decir que, a ver, ambas son pares, ambas son impares. A ver, vamos a ver, pues, a ver, la primera función. Primero, vamos a analizar a f de x. A ver, ¿quién es la función f de x? F de x es igual a la raíz de 1 más x al cuadrado menos la raíz de 1 menos x más x al cuadrado. A ver, bueno. Primero lo que tenemos que hacer es verificar si esta función va a ser par o va a ser impar. ¿De acuerdo?
Para esto, vamos a comenzar reemplazando f de menos x. Bueno, primero es el dominio de todos los reales, ¿ah? Acá el dominio de la función vendría a ser todos los reales. ¿De acuerdo? Eso tiene su explicación también. El dominio de la función vendría a ser todos los reales. Así que es un dominio simétrico. Ahí ya comenzamos bien. Es un dominio simétrico, así que genial. El dominio de esta función es todos los reales. ¿De acuerdo? Es un dominio simétrico. ¿De acuerdo? Ahora, es momento de calcular f de menos x. ¿Quién sería f de menos x? F de menos x sería la raíz cuadrada de 1 más menos x al cuadrado menos la raíz de 1 menos x más menos x al cuadrado. Ahí está. Eso vendría a ser el cálculo. Esto vendría a ser el cálculo de f de menos x. ¿De acuerdo? De f de menos x. Entonces lo operamos. A ver, lo operamos. ¿Quién me sale f de menos x? F de menos x me sale, a ver, 1 menos x más x al cuadrado. Menos la raíz de 1 más x. Ah, mira. Mira lo que está sucediendo. Qué interesante. Porque yo si factorizo el signo menos, si a todo esto le factorizo un signo menos, dentro me va a quedar la raíz de 1 más x al cuadrado menos la raíz de 1 menos x más x al cuadrado. Ah, qué interesante. Pero qué interesante porque está saliendo la función original. O sea, me está quedando que f de menos x, o sea, me está dando como resultado que f de menos x vendría a ser igual a menos y todo esto de aquí es f de x. ¿Sí o no? Entonces he concluido de que la función f es impar. Ahí está. La función f es impar. Y ahora sí, me puedo ir a la siguiente función. G de x. La función g de x es 2 valor absoluto de x menos x al cuadrado. Esa es la función g de x. ¿De acuerdo? La función g de x es 2 valor absoluto de x menos x al cuadrado. Pero un momento. ¿De acuerdo? Un momento. G de menos x vendría a ser igual a 2 veces valor absoluto de menos x menos x al cuadrado. O sea, g de menos x vendría a ser igual a 2 veces. Y yo recuerdo por teoría que valor absoluto de menos x es lo mismo que el valor absoluto de x. Además, de igual manera, menos x entre paréntesis al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Ah, verdad, y al inicio no lo habíamos mencionado, pero acá creo que se nota que el dominio de G vendría a ser todos los reales. Una vez más, estamos en presencia de un dominio simétrico. De un dominio simétrico. Entonces, con esto, finalmente, ¿a qué llego? Llego a que G de menos X vendría a ser igual y justo salió lo mismo que G de X. Entonces G es par. Conclusión, F es impar y G es par. F es impar y G es par. Muy bien, porque vi que me habían dicho dedo. Perfecto, muy bien. Vi que me habían dicho que la clave era la letra D. ¿De acuerdo? Lo cual está muy bien. ¿De acuerdo? Lo cual está muy bien. Ahí está. ¿De acuerdo? A ver, vamos a seguir. Vamos a continuar. Vamos con la 2. A ver, ¿qué dice la 2? Problema número 2, otra vez, una pregunta muy parecida, al toque. A ver, comenzamos. La número 2. ¿Qué dice la primera? A ver, la primera, la función fx es
es impar, ya, eso sale verdadero, ¿no? Eso sale verdadero. Verdadero porque f de x es igual a x menos x al cubo entre 11 más x a la 5 sobre 2. Entonces, para comenzar, el dominio de la función es todos los reales. Así que es un dominio simétrico. ¿De acuerdo? Es un dominio que de por sí ya es simétrico. Perfecto. ¿De acuerdo? Y además, bueno, y calculamos f de menos x. Pues a ver, ¿qué sale f de menos x? F de menos x sería menos x menos menos x al cubo sobre 11 más menos x a la 5 sobre 2. Entonces, si lo operas, te queda menos x, menos por menos más, x al cubo sobre 11 menos x a la 5 sobre 2. Le factorizamos un menos a todo y te va a quedar entre corchetes x menos x al cubo entre 11 más x a la 5 sobre 2. ¡Qué casualidad! ¡Qué increíble casualidad! Porque justamente, qué gran casualidad, porque me ha quedado que f de menos x es igual a menos, y toda esta cosa de ahí era el f de x original, ¿sí o no? Entonces la función es impar. Ya, f es impar, eso sería verdadero entonces. Verdadero. ¿Qué dice la segunda? La segunda dice que es una función par. Verdadero también, ¿no? Verdadero. Claro, la 2 también es verdadera. ¿Por qué? Porque g de x es igual a la raíz quinta de 1 menos x a la 4 más la raíz quinta de 1 más x a la 4. Entonces, para comenzar, el dominio de todos los reales, una vez más. El dominio de esta función g es todos los reales. Una vez más, estamos en presencia de un dominio simétrico. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora vemos cuánto vale g de menos x. Pero un momento, g de menos x sería la raíz quinta de 1 menos 1 más x a la 4 más la raíz quinta de 1 menos... Ah, mira, ha salido lo mismo. Ha salido exactamente igual. Ha salido otra vez el gx. G es par. Ya, ¿qué decía ahí? Verdadero, ¿no? Claro, decía que era par, así que es verdadero. Ya, ¿y la tercera qué fue? La tercera dice que es impar. Verdadero porque lo acabamos de hacer, ¿no? Creo que lo acabamos de hacer hace un rato. ¿O no es la misma? Creo que es un poco diferente, ¿no? Me parece que es un poco diferente. A ver, vamos a hacerlo igual ya. Para comenzar, a ver, vamos a calcular de frente el p de menos x. P de x vendría a ser igual a la raíz de 1 más x menos x al cuadrado menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, calculamos su p de menos x para comenzar, ¿no? P de menos x saldría 1 menos x al cuadrado menos la raíz de 1 más x. Ah, ya. Sale impar, ¿no? Sale impar porque p de menos x sale lo mismo que p de x pero con signo cambiado. Menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahí está. P de menos x sería igual a menos p de x. Ahora, en realidad también deberíamos calcular el dominio, pero creo que no deberían preocuparse tanto por eso. Si lo calculan va a salir simétrico, ¿de acuerdo? El dominio también va a ser simétrico. Acuérdate que para el dominio tú tienes que resolver que 1 más x menos x al cuadrado sea mayor o igual a 0. O sea que x al cuadrado menos x menos 1 sea menor o igual a 0. Y ahí te va a salir que x pertenece de 1 más menos raíz de 5. O sea, 1 menos raíz de 5 sobre 2 a 1 más raíz de 5 sobre 2. Pero no es la única restricción, ¿no? Acá en realidad también hay otra restricción. Que 1 menos x al cuadrado sea mayor o igual a 0. O sea, que x al cuadrado más x menos 1 sea menor o igual a 0. Y acá te va a quedar de que x pertenece de menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a
menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Y los intersectas, porque son dos cosas que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Los intersectas. Entonces te va a quedar algo así. A ver, 1 más raíz de 5 sobre 2 está por aquí. 1 más raíz de 5 sobre 2. Y 1 menos raíz de 5 sobre 2 debe estar por aquí. Ya, 1 más raíz de 5 sobre 2 es aproximadamente 1,6 y algo más. Y 1 menos raíz de 5 sobre 2 sale menos 0,6 o algo así. Lo borro en menos 0,6. Ya, del otro, y me salió esto, ¿no? Me salió esto de acá. Pero luego con la otra restricción me sale de menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 que está por acá, menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 que está por aquí, a menos 1 más raíz de 5 sobre 2 que está por acá en realidad. Menos 1 más raíz de 5 sobre 2 sale 0,6 aproximadamente. Entonces, si los intersectas, como te dije, el dominio sale, mira, acá el dominio de la función P sale de 1 menos raíz de 5 sobre 2 a menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Lo cual en efecto es simétrico. Por eso le dije, no se preocupe, bueno, al final ya lo terminé calculando, pero ustedes también podrían haberlo hecho, por eso le dije que normal, podrían haberlo hecho, pero ya lo hice. Es, es impar, así que eso sería verdadero, todo estaba bien. La clave era la letra E, ¿de acuerdo? Pero siempre calculen los dominios, ¿ah? No, no se me estén confiando ahí ya, ¿de acuerdo? Profe, cuando no te dan el intervalo, tomas todos los reales. Depende de las restricciones. Depende de las restricciones. De eso depende. Por ejemplo, acá no me dan ningún intervalo. Acá en la primera proposición no me dan ningún intervalo. Pero yo no veo ninguna restricción. No veo ninguna raíz cuadrada, no veo ningún denominador, no veo absolutamente ninguna restricción. Acá el dominio es todos los reales. ¿De acuerdo? En cambio, en la tercera ya no, pues. En la tercera ya las cosas no funcionan así. Acá el dominio no puede decir todos los reales. Que no te den intervalo no significa que no va a ser todos los reales, porque acá sí hay restricciones. Este 1 más x menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Y además, este 1 menos x al cuadrado también tiene que ser mayor o igual a 0. Y ahí te sale el dominio. Y el dominio salió simétrico. Así que perfecto. No hay ningún problema. El dominio ha salido simétrico. Pero cuando no te dan intervalo, no necesariamente vas a decir que entonces el dominio será todos los reales. Cuando no te dan el intervalo, no significa que el dominio automáticamente va a ser todos los reales. En realidad, tienes que ver si hay restricciones o no. Depende de eso. ¿De acuerdo? Depende de si hay restricciones o no. Por ejemplo, en la segunda no hay restricciones, porque es una raíz quinta. En las raíces quintas no hay ninguna restricción, da igual, acá no hay nada que tiene que ser mayor que cero, mayor y no. Cuando son raíces quintas no hay ninguna restricción, nada, de frente domino todos los reales. Depende de las restricciones, ¿de acuerdo? Dependería de las restricciones. Sigamos, sigamos chicos, si tienen preguntas hablen, ¿no? Si tienen preguntas, por favor, hablen, comuníquense, no se queden callados. Vamos a ver. Esa es la 3. A ver, ¿qué clave les ha salido? Ah, algunos me dicen casa. Algunos están que me dicen casa. A ver, vamos a ver si es cierto o no. Dado los siguientes enunciados, si f y g son funciones impares, entonces f más g es una función impar. Claro, eso es verdadero. Y te lo explico por qué. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá. Sea f una función impar. F es impar y g también es impar. Y g también es impar. ¿De acuerdo? Si una función f es impar y otra función g es impar, entonces la suma también es impar. Eso es verdadero. ¿Y cómo se puede demostrar? Profe, no entiendo. ¿Cómo usted puede demostrar
que si una función es impar y la otra función es impar, entonces la suma también va a ser impar. Fácil. Eso lo puedes demostrar de la siguiente manera. Vamos a poner sea h de x la función f más g. Porque tú quieres analizar a la función f más g, ¿sí o no? Tú quieres demostrar que la función f más g es impar. Entonces vamos a ponerle un nombre. Pongámosle por mientras un nombre a esa función h. Vamos a ponerle a esa función f más g, vamos a ponerle h. Pero, ¿qué sería entonces h de menos x? H de menos x sería f de menos x más g de menos x. Pero como f es impar y g es impar, entonces h de menos x vendría a ser igual. ¿Te acuerdas que había dicho el problema que f era impar y que g era impar? Dime, si f es impar, f de menos x no sería menos f de x. Y g de menos x no sería menos g de x. Entonces me queda que h de menos x va a ser igual a menos f menos g, factorizas el menos y te queda f de x más g de x. Y ahí te acuerdas quién era f de x más g de x. ¿Quién era f de x más g de x? Era h de x. Entonces hemos demostrado que h de menos x es igual a menos h de x. Esa definición ¿a quién corresponde? A la función impar. H es una función impar. ¿Pero te acuerdas quién era H? ¿Te acuerdas quién era H? H no era F más G. Hemos demostrado que F más G va a ser una función impar. ¿De acuerdo? Y tienes que aprenderte a hacer esas jugadas, ¿ah? Tienes que aprender a demostrarte esas jugadas porque a veces te cambian y tienes que saber cómo hacer todo eso. ¿De acuerdo? A veces te cambian y tienes que saber cómo hacer todo eso. Eso es verdadero. Vamos a ver la segunda. En la segunda dice, si f y g son funciones impares, entonces f por g es una función impar. Ya, eso, a ver, vamos a ver si es verdadero. Vamos a deducirlo, ¿ya? Digamos, f es impar y g también es impar. F es impar y g también es impar. Ya, muy bien. Vamos a definir, vamos a poner acá, sea h de x igual a f de x por g de x. Porque me están pidiendo analizar a f de x por g de x, ¿sí o no? Me están pidiendo analizar a f por g. ¿Qué dice la proposición 2? La proposición número 2 dice que si f y g son impares, entonces el producto f por g es impar. Entonces a ese producto vamos a llamarle h por mientras. Que h de x sea igual a f de x por g de x. Pero ¿qué sería h de menos x? ¿Qué sería h de menos x? H de menos x sería f de menos x por g de menos x. Pero ¿te acuerdas que f era impar? ¿Te acuerdas que f era impar y que g también era impar? Si f es impar, entonces f de menos x sería menos f de x. ¿Sí o no? Y g de menos x sería menos g de x. Entonces, tengo menos f de x, menos por menos, ¿en qué termina? Menos, vamos a ponerlo mejor acá al costado arriba. Me queda entonces que h de menos x, ¿a qué sería igual? F menos por menos más, me queda solamente f de x por g de x. Pero ¿te acuerdas? Ah, un momento. Pero f por g, ¿quién era? F por g no era h. ¿Qué, profe? F por g era h. ¿Dónde dice eso? Acá, mira. Al inicio. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Lo detectas o no lo detectas? F por g era h de x. ¿Qué hemos demostrado entonces? ¿Qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado
que la función h es par. Hemos demostrado que la función h es par. ¿De acuerdo? Hemos demostrado que la función h sería par. Y ya está. Eso vendría a ser. ¿De acuerdo? Te decía que era impar. Falso, güey. Falso porque en realidad es par. Acuérdate que h era f por g, así que f por g es par. Al final se ha demostrado que la función f por g vendría a ser impar, así que tienes que tener cuidado. Y la tercera que decía, la tercera decía, si f es una función creciente, entonces f puede ser una función impar. Y eso es verdadero. Claro que sí puede ser. Verdadero, sí puede ser. Por ejemplo, la función x al cubo. Por ejemplo, f de x es igual a x al cubo. Esa es una función impar, es una función creciente y también es una función impar. Es una función creciente y también es una función impar. Ahí está. Y su gráfica es más o menos así. Ahí está. Esa es la famosa función x al cubo. Dice, entonces f puede ser impar. Claro, normal. Si una función es creciente, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Definitivamente puede ser una función impar. Puede que no lo sea también, ¿no? Ojo. Si f es creciente, también puede que no sea impar. También puede que no sea ni par ni impar. Ni par ni impar. Ninguna de las dos. ¿De acuerdo? Puede que sea una función creciente y que no sea par, tampoco que sea impar, simplemente que no sea nada. ¿De acuerdo? Acá la respuesta es 1 y 3, no hay clave, vamos a marcarla con un costado. Acá la respuesta es 1 y 3. ¿De acuerdo? Acá la clave vendría a ser 1 y 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Tengan cuidado, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado porque a veces uno piensa, profe, en la uno no deberían especificarnos, profe, en la pregunta número 1 no deberían especificarnos que el dominio de la función f más g sea diferente del vacío. Profe, para la pregunta 1 no deberían especificarnos que... ¿Por qué? Porque eso es algo que alguien siempre dice, ¿ah? Siempre hay alguien que dice lo siguiente, profe, a mí me están preguntando, me dicen así, profe, mire, profe, en mi examen me han puesto así, f es par y g es par. Entonces, f más g es par. Profe, yo le he puesto falso, profe. Profe, yo le he puesto falso. Yo le digo, ¿no? ¿Y por qué le has puesto falso? Porque, ¿y yo cómo sé que la función f más g existe? Profe, ¿yo cómo sé que la función f más g existe? Usted, la clase pasada, nos enseñó que para que pueda existir la función f más g, debe existir intersección entre los dominios. O sea, entre los dominios, la intersección debe ser diferente del vacío, ¿no? Para que se puedan sumar las funciones, sus dominios se tienen que poder intersectar. Se deben de poder intersectar. Entonces, acá no me dicen eso, profesor. Acá me dicen que f es una función par y que g también es una función par y que por lo tanto su suma también va a ser par. Yo estoy marcando falso porque yo no sé si existe la función f más g. Ya, la respuesta es nunca hagan eso. Ya, nunca hagan eso. Chicos, jamás hagan eso. Acá la respuesta es verdadero, de frente. Acá esto es recontra, recontra verdadero. De frente. Eso es recontra verdadero. No es necesario, ¿de acuerdo?
por si acaso, no es necesario que te digan que existe intersección entre los dominios para que esto sea verdadero. Esto es, no es necesario que te digan que el dominio de F intersección con el dominio de G es diferente del vacío. No es necesario que te digan eso. ¿De acuerdo, profe? Pero no. ¿De acuerdo? No es necesario que te tengan que estar diciendo que existe la intersección de los dominios para que tú recién puedas afirmar eso. ¿Está bien? Ten cuidado. Nunca pienses de esa forma. ¿De acuerdo? Nunca pienses de esa manera. Vamos a la 4, chicos. Si tienen preguntas, hablen, ¿no? No se estén quedando callados, no se queden con las dudas. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué dice? Determine cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Si f es una función inyectiva, entonces f es creciente o de... A ver, ¿cuál es su clave de la 4? A ver, ¿cuál es su clave de la 4? ¿Qué me dice? Porque como no especifican, entonces toma R. Claro, algo así, pero, o sea, tampoco es que se tome todos los reales, sino que simplemente da igual. Si te dicen, por ejemplo, como yo puse en la teoría hoy día, ¿no? Si tú sumas una función creciente con otra creciente, ¿qué sale? Creciente, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hoy día les mencioné eso en la mañana? En la mañana le dije, chicos, si una función es creciente y la otra también es creciente, ¿la suma cómo es? Creciente, pues, ¿no? La suma entonces sería creciente. ¿Se acuerdan de eso? Les había mencionado eso de ahí. Y en ningún momento dije que el dominio tenía que ser todos los reales o que tenía que haber intersección de los dominios de frente. Tú ves esa propiedad, marcas verdadero de frente. ¿De acuerdo? Nunca se olviden de eso. Imagínate que en tu examen de admisión viene, porque varias veces la UNI ha preguntado así, ¿ah? Porque el último examen de admisión creo que lo ha preguntado. Si no me equivoco, el último examen de admisión ha preguntado algo así. ¿De acuerdo? En el último examen de admisión hicieron una pregunta algo así con su directiva y cosas así. Entonces, si a ti te dicen, imagínate que en un examen de admisión te dicen, la suma de una función creciente más otra función creciente es también una función creciente. Escúchame bien. Imagínate que en un problema te dicen, la suma de una función creciente más otra función creciente es también creciente. La respuesta es verdadero. Y no porque se esté tomando el dominio de todos los reales, no. En realidad no es por eso. Y si alguien viene y te dice, profe, pero ¿y si no existe la suma? Y si no existe la suma, tampoco. Tú marcas verdadero de frente porque así es la propiedad. Porque se sobreentiende que existe la suma de las funciones. ¿De acuerdo? Pues ese es el motivo, porque se sobreentiende que existe, fuera de que sea todos los reales o no, simplemente marcas verdadero. ¿Está bien? Acuérdate de eso para las preguntas de teoría, si no se van a estar equivocando. Determine cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Y ahora sí, vamos a la 4. Y dice, profe, y en la 3, ¿por qué te especifican? A veces se especifican, a veces sí, a veces hay problemas en los que sí, hay problemas en los que no. Hay problemas que sí te especifican, hay problemas que no te especifican. En cualquiera de los casos deberías marcar verdadero. Por ejemplo, en este problema 3 se dice, ¿no? Si f y g son funciones impares, entonces la suma es impar. Ahí no es necesario que te especifiquen que la intersección de los dominios es diferente del vacío. ¿De acuerdo? Por si acaso. Ahí no es necesario que te especifiquen eso. En algunos problemas lo especifican y de hecho cuando lo especifican está perfecto, genial, ¿de acuerdo? Genial. Pero si no te especifican que la intersección de los dominios es diferente del vacío, igual marcas verdadero, porque se sobreentiende, porque es algo que se sobreentiende, ¿de acuerdo? Vamos a la 4. Dice, si f es una función inyectiva, entonces f es creciente o decreciente. Falso. La primera es recontra falsa. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
Imagínate la siguiente función. Imagínate la siguiente función. Sin ir muy lejos, imagínate a esta función. Imagínate una función que vaya así, hasta acá, y que luego, a partir de aquí, vaya hasta acá. Ahí está. Esa función. Imagínate esa función de ahí. Ahí está. Esta función es inyectiva. Ahí está. Chicos, esta función que estás viendo en estos precisos momentos, esa función que tú estás viendo en estos precisos momentos, es inyectiva, pero no es monótona. Esta función que acabo de graficar en estos precisos instantes es inyectiva, pero no es monótona. No es creciente, tampoco es decreciente, no es decreciente, no es nada. No es no creciente, no es no decreciente, no es nada y es inyectiva. Esta función en general no es monótona. Que una función sea inyectiva no implica que sea monótona. ¿De acuerdo? Para nada. Para nada. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen acá? Profesor, usted dijo en la mañana que toda función creciente o decreciente es inyectiva. Claro, por supuesto. Eso es absolutamente cierto. Toda, toda función que sea creciente o decreciente automáticamente es inyectiva. Automáticamente es inyectiva. ¿Pero acaso lo dije al revés? Ah, claro, ahí ya ven, ahí está que me dicen justamente lo que, claro, está al revés. No tengan cuidado, no caigan en las preguntas. No todas las propiedades se cumplen al revés. ¿De acuerdo? No todas las propiedades se cumplen al revés. Yo en la mañana le dije, chicos, toda función creciente o decreciente automáticamente es inyectiva, pero al revés no. Pero al revés en ningún momento lo dije. Que una función sea inyectiva significa que tiene que ser creciente o de... No, no necesariamente. Puede haber funciones inyectivas que no son crecientes, tampoco son decrecientes, no son nada. No son nada. Y ya está. Así es. De acuerdo que me dicen acá, ¿cómo me di cuenta que es inyectiva en una gráfica? Con la prueba de la recta horizontal, eso lo vimos en la mañana. Con la prueba de la recta horizontal. ¿De acuerdo? ¿Qué haces? Coges tu gráfica, ves una gráfica. ¿Quieres saber si es inyectiva solo con la gráfica? Trazas horizontales. Ahí está, un punto de intersección por acá. Un punto de intersección por acá. Un punto. Ah, ya. Este es inyectiva. Esta es una inyectiva. Pero ¿qué pasa si tú haces lo mismo, pero encuentras doble intersección? Por ejemplo, algo así. A ver, profe, vamos a ver si es inyectiva. Trazas por acá. Ahí está, profe, qué bacán. Un punto de intersección. Profe, por acá. ¡Hala, qué bacán! Ahí está. Profe, por acá. Uy, no. Mira, no, esto ya no es inyectiva ya. Ya fue ya. Ya no es, eso se llama la prueba de la recta horizontal. A eso se le llama la prueba de la recta horizontal. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos a borrar esto. ¿Qué me dice? Eh, a ver, me dice, profe, si hubiera dicho que es continua, ahí sí no hay... Claro, si te hubiese dicho que es continua, que es una función continua, ya, ahí sí puede cambiar. Ahí puede que la proposición sí ya sea verdadera, porque ya depende de la continuidad de la función. ¿De acuerdo? Eso sí puede ocurrir. ¿De acuerdo? Claro que puede ocurrir eso de ahí. Si te dijeran que la función es continua, ahí sí puede que el enunciado
se pueda demostrar que es verdadero. Pero, ¿de acuerdo? Pero, como yo le digo, tengan cuidado, ¿de acuerdo? Tengan cuidado porque acá, por ejemplo, no dice continuo, así que es falso de frente. Y tampoco se preocupen mucho por la continuidad, porque no es algo que en las preguntas vaya a aparecer. La UNI no pregunta continuidad, así que ahí te quitas una preocupación de en medio. La UNI no pregunta continuidad, no está en el temario, ¿de acuerdo? La UNI no lo pregunta, ¿de acuerdo? No está en el temario de emisión. Sería bonito quizás algún día hacer un seminario o algo así, ¿de acuerdo? Hacer un seminario o algo por el estilo donde hablemos de la continuidad de una función. ¿Qué es una función continua y todo eso? Pero en realidad eso corresponde al primer ciclo de la universidad. Eso en realidad la uni lo enseña en el primer ciclo. ¿De acuerdo? En el primer ciclo lo enseña. No lo pide en su examen de admisión, así que no se preocupen mucho porque en las preguntas de examen de admisión no va a aparecer la palabra continua. ¿De acuerdo? 100%, chicos, no va a aparecer. No se preocupen por eso. Y dice, profe, ¿puede repetir lo de la gráfica? Bueno, acá Steven he puesto una gráfica que es una función inyectiva. He puesto la gráfica de una función inyectiva, ¿de acuerdo? Una función inyectiva. Y esa función que es inyectiva no cumple, que es ni creciente, ni decreciente, ni no creciente, no cumple nada, no es monótona en general. ¿De acuerdo? Y eso contradice a lo que decía acá. El enunciado número uno decía que si f es una función inyectiva, entonces f es creciente o decreciente. Y eso es falso, porque puede haber funciones que son inyectivas, pero que no son ni crecientes ni decrecientes. No son absolutamente nada. Ni siquiera son monótonas. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo, por ejemplo, otro caso de esto, otro ejemplo más conocido. Otro ejemplo más conocido es el de la función 1 sobre x. La función 1 sobre x tiene una gráfica así. Tiene una gráfica que es así y así. Esta función es inyectiva. Otra vez es una función inyectiva, pero no es monótona. No es nada. O sea, no es creciente, no es decreciente, no es no creciente, no es no decreciente, no es nada. En general, no es monótona. Un caso más, ese es un caso ya más conocido. ¿De acuerdo? Eso ya es un caso más conocido. ¿De acuerdo? Si tú tienes a la función f de x igual a 1 sobre x, entonces esa función es inyectiva, pero no es monótona, no es creciente, no es decreciente, no es no creciente, no es no decreciente, no es monótona para nada. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos con la segunda. La segunda dice, si la función es creciente, entonces la función... Ya, eso sí es verdadero, eso sí se cumple. Si una función es creciente, automáticamente es inyectiva. Lo mismo cumple cuando una función es decreciente. Lo mismo cumple cuando una función es decreciente. Automáticamente es inyectiva. Automáticamente. ¿De acuerdo? Automáticamente es inyectiva. Verdadero. Vamos a poner acá verdadero de color rojo. Verdadero. Ya, y la tercera que dice, si la función es surjetiva, entonces ¿qué? No, falso. Tiene nada que ver. La surjetividad tiene que ver con el conjunto de llegada. La surjetividad tiene que ver con el conjunto de llegada. Eso es falso. No tiene nada que ver que si una función sea surjectiva, o sea, no tiene nada que ver. Por ejemplo, mira la función de R a R, tal que Y es igual a f de x igual a 1 menos x. Esta función, si tú calculas su rango, es todos los reales. Su rango es todos los reales y el conjunto de llegada es también todos los reales. Esa es una función surjectiva. Esto es una función surjectiva. ¿Pero acaso es creciente?
No, al contrario, pero es decreciente. Y eso lo puedes te puedes dar cuenta al toque por su gráfica. La gráfica de la función 1 menos x, la gráfica de la función 1 menos x es así. 1 menos x tiene una gráfica más o menos así. Ahí está. 1 menos x. Ahí está. Es decreciente. Pero es una gráfica, tiene una gráfica decreciente. En general, la surreactividad no tiene nada que ver con la monotonía. ¿De acuerdo? En general, vamos a colocar acá un comentario. En general, una función suryectiva puede ser monótona o no. Puede que sea monótona o que no lo sea. O que no lo sea. No son conceptos que estén muy relacionados que digamos. Acá la clave es solo dos. ¿De acuerdo? Acá la clave vendría a ser solo dos. ¿De acuerdo? Acá la clave va a ser solo dos. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Vamos a la siguiente. Chicos, pregunten, ¿ah? Este tema tiene un montón de preguntas de teoría. Y acá yo me dedicaba a poner eso. Mira, si te das cuenta, en el material hay un montón de... Como alguien dijo por ahí, en los exámenes las preguntas de verdadero o falso matan a la gente. Pues acá yo me dedicaba a poner un montón de preguntas de teoría. Mira, la 6 de teoría, 7 teoría, 8 teoría, 9 teoría. Este ya de cálculo, cálculo. Ahí está. Esto ya un poco más aplicado. Un poco más de teoría, teoría. Un montón de teoría tenemos, ¿ah? Teoría, teoría, teoría. Un montón, ¿no? ¿De acuerdo? Así que después de esta clase tú ya tienes que salir preparado para que no te agarren en ninguna, para que no caigas en ninguna. Así que pregunta, pregunta, tienes que preguntar un montón. Hoy día si ustedes preguntan, tienen que preguntar un montón. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a la otra reunión de una vez ya. Vámonos a la otra reunión. Vámonos a la B de una vez. Al toque nomás, vamos a la B. ¿De acuerdo? Vamos a la B ahí para continuar ahí con más preguntas. ¿Ya? Ahí nos vemos en la otra reunión.